El día de la graduación de mi hermano Tomás amaneció brillante y claro, una perfecta mañana de junio en nuestro pequeño pueblo de la provincia de León. Era el tipo de jornada que debía estar colmada únicamente de orgullo y celebración. Recuerdo haberme parado frente al espejo, ajustando mi corbata, tratando de reunir el entusiasmo que sabía que debía sentir. Pero aún así, horas antes de la ceremonia, ya podía sentir un nudo formarse en el estómago. Soy Javier, por cierto, el hermano menor de Tomás por 2 años, y hasta ese día creí que éramos muy unidos. Habíamos crecido compartiendo habitación, jugando juntos en el equipo infantil de fútbol y, como suele pasar entre hermanos, siendo a la vez los mejores amigos y los peores enemigos. Sin embargo, mientras me miraba en el espejo, no podía quitarme la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. El trayecto hacia la universidad transcurrió en silencio. Mamá y papá iban en el asiento delantero, intercambiando de vez en cuando murmullos llenos de emoción por lo que les esperaba. Tomás iba en el asiento del copiloto, con la toga de graduación cuidadosamente doblada sobre su regazo. Yo quedé relegado al asiento trasero, con la mente desbordada de pensamientos difíciles de expresar. Al llegar al aparcamiento del campus, lo vi, reluciente bajo el sol de la mañana, un flamante BMW M3, con un enorme moño rojo adornando el capó. Mi corazón se hundió. Supe al instante que era para Tomás, un regalo de graduación que probablemente costó más que toda mi futura universidad. ¡Oh, sorpresa, hijo!, exclamó papá, con la cara radiante de orgullo al entregarle las llaves a Tomás. Te lo has ganado. Los ojos de Tomás se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. Corrió hacia el coche, deslizando sus manos sobre la impecable pintura azul. «Esto es increíble. No lo puedo creer», exclamó. Me quedé allí, paralizado, mientras mis padres y Tomás se regodeaban con el coche. No se trataba únicamente de un regalo caro, sino de lo que representaba. Todos esos años en los que Tomás había sido el niño dorado, el que nunca podía equivocarse, se cristalizaban en ese instante. La ceremonia de graduación transcurrió como en un borrón. Me senté entre mis padres en el auditorio, aplaudiendo mecánicamente cuando llamaban el nombre de Tomás y éste cruzaba el escenario para recibir su diploma. Debería haberme sentido orgulloso, lo sé, pero lo único en lo que podía pensar era en la caja que yacía sobre mi cama en casa. Verás, mientras Tomás recibía un coche de lujo, yo había recibido mi propio regalo a principios de esa semana, una caja de cartón repleta de facturas, estados de cuenta de préstamos estudiantiles, recibos de tarjetas de crédito e incluso algunos gastos médicos de una hospitalización del año anterior. Mis padres me habían sentado y explicado que, ahora que había terminado la universidad, era hora de hacerse cargo de mis finanzas. Al salir del auditorio, me sentí asfixiado. El contraste entre la celebración de Tomás y mi carga silenciosa era abrumador. Todos reían, se tomaban fotos y felicitaban a Tomás, y allí yo, como una figura solitaria en medio de tanta alegría, cargaba con el peso de obligaciones financieras que nunca había pedido. Nos dirigimos a un restaurante cercano para almorzar en celebración. El lugar estaba lleno de otras familias que hacían lo mismo, el aire vibraba con charlas emocionadas y el tintinear de vasos. Yo apenas saboreaba mi comida, mientras Tomás deleitaba a todos contando sus planes de futuro. Tengo algunas ofertas de trabajo, decía con voz llena de seguridad. Pero creo que me tomaré unos meses de descanso, tal vez viajar un poco. ¿Qué dices, Javier? ¿Te animas a acompañarme en un viaje por carretera? Alzando la mirada, me sorprendió que se dirigiera directamente a mí. Por un instante, vi a Tomás de antes, mi hermano, mi amigo. Pero luego recordé la caja de facturas esperando en casa, y ese fugaz instante se desvaneció. No puedo, dije, con una voz que sonaba vacía incluso para mis propios oídos. Tengo que empezar a buscar trabajo de inmediato. El semblante de Tomás se ensombreció por un momento, pero rápidamente se recomponía. Y claro, por supuesto. Bueno, tal vez la próxima vez. A medida que avanzaba la comida, me fui retirando cada vez más hacia mis pensamientos. No podía dejar de repasar momentos de nuestra infancia, buscando el punto en el que todo cambió. Cuando me convertí en el responsable, en aquel a quien se le exigía cargar con las dificultades, mientras Tomás vivía despreocupado.
Recuerdo aquella vez en el instituto cuando Tomás chocó el coche de papá. En lugar de ser castigado, fue consolado y le dijeron que los accidentes pasan. Un año después, cuando yo recibí una multa por exceso de velocidad, me castigaron durante un mes y tuve que pagarla de mi propio bolsillo. O las innumerables ocasiones en que las notas mediocres de Tomás recibían palabras de aliento y tutores, mientras que mis constantes sobresalientes solo se acompañaban de un simple asentimiento y un "eso es lo que esperamos de ti, Javier". Cada recuerdo dolía, aumentando la creciente amargura que sentía. No se trataba únicamente del coche o de las facturas. Era el cúmulo de un trato desigual, de sentir que en mi propia familia jugaba siempre el segundo papel. Mientras conducíamos de regreso a casa, Tomás al volante de su nuevo coche y yo, de nuevo en el asiento trasero del sedán familiar, tomé una decisión. Esto no podía seguir así. Había que cambiar algo. Una vez en casa, me excusé y me dirigí directamente a mi habitación. La caja de facturas seguía sobre mi cama, un recordatorio brutal de tanta injusticia. Me senté pesadamente, tomé uno de los estados y me quedé mirando los números sin realmente verlos. En ese instante, rodeado de la evidencia palpable del trato desigual de mi familia, sentí una mezcla de emociones que nunca había experimentado: ira, dolor, incredulidad, todo se arremolinaba, amenazando con abrumarme. Pensé en enfrentar a mis padres, exigirles una explicación de por qué a Tomás le tocó un coche y a mí, deudas. Pero incluso mientras la idea cruzaba mi mente, supe que sería en vano. Probablemente me dirían que estaba celoso, que debería alegrarme por mi hermano. No, comprendí que aquello no se podía solucionar con una simple conversación. Las raíces de esa desigualdad estaban demasiado profundas, llevaban creciendo durante demasiado tiempo. Mientras los sonidos de la celebración continuaban bajando desde la planta baja, las risas, el estallido de un corcho de champán, me hice una promesa silenciosa. Esa sería la última vez que me permitiera ser opacado, que me trataran como si no importara. Desde ese instante, forjaría mi propio camino, construiría mi éxito en mis propios términos. No sabía exactamente qué significaría eso aún, ni cómo lograrlo. Pero mientras me sentaba allí, rodeado de facturas y de los ecos de una celebración de la que en realidad no formaba parte, sentí brotar en mí una determinación. El sol se ponía fuera de mi ventana, proyectando largas sombras en mi habitación. Con la luz menguante, empecé a planear. Al amanecer buscaría trabajo, quizá incluso consideraría mudarme a otra ciudad. Un lugar donde poder empezar de cero, lejos de esos recordatorios constantes de ser el otro hijo. Cuando llegó la noche y la casa finalmente se silenció, me quedé despierto, con la mente repleta de posibilidades. El dolor seguía allí, como un sordo latido en el pecho, pero junto a él emergía algo nuevo, una férrea determinación por demostrar mi valía, no solo a mi familia, sino también a mí mismo. Decidí que al día siguiente comenzaría mi nueva vida. Una vida en la que no sería definido por las expectativas familiares ni eclipsado por los logros de mi hermano. Una vida en la que, por fin, saldría de las sombras para brillar con luz propia. Con ese pensamiento, me dejé llevar por el sueño, con la caja de facturas a modo de silencioso centinela junto a mi cama, recordándome de dónde venía y motivándome hacia dónde me dirigía. Esa herencia injusta no era solo una carga, era un desafío, y yo estaba listo para enfrentarlo de frente. Los días posteriores a la graduación de Tomás se confundían en una neblina de sonrisas forzadas y resentimientos apenas contenidos. Cada mañana al despertar, el peso de aquella caja parecía aumentar. El sonido del nuevo BMW de Tomás saliendo de la entrada se convirtió en un recordatorio diario de la brecha que existía entre nosotros. Intenté concentrarme en la búsqueda de empleo, dedicando horas a revisar ofertas y enviar currículums. Pero cada correo de rechazo, cada solicitud sin respuesta, era como otro clavo en el ataúd de mi autoestima. Mientras tanto, Tomás vivía a lo grande, organizando su viaje por carretera, y su risa retumbaba en la casa como una burla. Fue una tarde de martes cuando llegué a mi límite. Había colgado del teléfono a otro posible empleador, que me informó cortésmente que habían optado por otro candidato. Estaba sentado en mi escritorio, con las facturas esparcidas ante mí, cuando oí el inconfundible rugido del coche de Tomás aparcando en el ingreso. Pocos instantes después, su voz se escuchó desde abajo: «Mamá, papá».
¿Adivinen qué? ¿Recuerdan a Sara de mi clase de ética empresarial? Este viernes salimos a cenar, y ella pidió que lleváramos el BMW a dar una vuelta por la costa. La emoción en su voz fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté de golpe, con la silla rechinando fuertemente contra el suelo. En ese preciso instante supe que no podía quedarme ni un día más allí. Saqué de mi armario la vieja bolsa de viaje que usé en el campamento de verano hace años. Aún tenía mi nombre, Javier, escrito en la etiqueta con la letra esmerada de mamá. Durante un instante dudé, inundado por recuerdos de la infancia que amenazaban con debilitar mi resolución. Pero entonces volví a oír la risa de Tomás, y la duda se disipó. Empecé a arrojar ropa a la bolsa de forma desordenada, camisetas, vaqueros, calcetines, sin un plan claro, sin saber a dónde ir, pero con la certeza de que debía huir. Mientras empacaba, mi mente se llenaba de interrogantes. ¿A dónde podría ir? ¿Cómo conseguiría dinero? Sin embargo, todas esas preocupaciones se vieron eclipsadas por la necesidad abrumadora de escapar. Me detuve frente a mi estantería, con la mano posada sobre una foto enmarcada de nuestra familia. Había sido tomada en la playa el verano pasado, en la que todos sonreíamos, pareciendo la familia perfecta. La miré largamente antes de darle la vuelta. Esa familia, esa felicidad, ahora me parecían una mentira. Mientras continuaba empacando, pude oír los sonidos amortiguados de la conversación familiar en la planta baja. Seguramente planeaban la próxima aventura de Tomás, ajenos a la tormenta que rugía en mi interior. Parte de mí quería confrontarlos, gritar y desahogarme sobre tanta injusticia. Pero otra parte, más sensata, sabía que sería inútil. Ellos jamás entenderían. Cerré la bolsa y me senté en la cama, dejando que la realidad de lo que estaba a punto de hacer se impregnara en mí. Me iba de casa. No se trataba de un viaje o de regresar a la universidad, sino de partir definitivamente. Cortar los lazos. La idea era a la vez aterradora y excitante. Saqué mi móvil, con el pulgar sobre los números de mis padres. ¿Debería dejarles una nota? ¿Llamarles? Al final, decidí no hacerlo. Ellos lo descubrirían pronto, y no podía soportar la idea de tener que explicarme. En cambio, abrí mi aplicación bancaria. El saldo, insignificante pero suficiente para pagar la gasolina y quizá unas noches en un motel económico, me devolvió una amarga realidad. Después de eso, bueno, lo iría resolviendo. Me levanté, colgué la bolsa sobre mi hombro. Pesada, sí, pero nada comparada con el peso emocional que dejaba atrás. Di una última mirada a mi habitación, los pósters en las paredes, los trofeos en la estantería, siempre a la sombra de los de Tomás, las sábanas desordenadas, y comprendí que, durante 18 años, había sido mi refugio. Ahora, se sentía como una prisión de la que finalmente escapaba. Bajé silenciosamente las escaleras, y pude oír a mi familia en la sala, riendo a carcajadas por algún chiste que Tomás probablemente había contado. Me detuve brevemente al pie de las escaleras, con un nudo en la garganta. Este era el momento. Una vez que cruzara esa puerta, todo cambiaría. Respiré hondo, reuniendo valor, y me dirigí a la puerta principal. Al alcanzar la manija, noté que mi mano temblaba ligeramente. Esa era mi última oportunidad para dar marcha atrás, para olvidar esta locura y volver a mi cuarto. Pero pensé en la caja de facturas, en el nuevo coche de Tomás, en años de sentirme en segundo plano. Mi agarre se apretó. Abrí la puerta, que crujió levemente, pero en la casa la algarabía seguía intacta. Nadie se había percatado. Por supuesto que no. Salí al exterior, y el aire fresco de la noche me golpeó la cara con el aroma a libertad. Caminé hasta mi viejo y maltrecho Honda Civic, estacionado a la sombra del reluciente BMW de Tomás. El contraste no podía ser mayor. Arrojé mi bolsa al asiento trasero y me deslicé detrás del volante. Por un instante, me quedé quieto, con la llave en el encendido y el corazón palpitando fuertemente. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Dejarlo todo atrás? Mi hogar, mi familia, la única vida que había conocido. La duda se coló en mi mente,
susurrándome que estaba cometiendo un error, que debía volver y olvidarme de aquella insensatez. Pero al levantar la vista hacia la casa, vi cómo la luz se derramaba por la ventana de la sala, dejando entrever las siluetas de mi familia. Ellos seguían riendo, celebrando, totalmente ajenos a que su hijo menor estaba a punto de alejarse para siempre. Esa visión afianzó mi decisión. Giré la llave, el motor cobró vida con un brinco. El estéreo comenzó a sonar con alguna canción pop que no reconocía, pero lo apagué rápidamente, prefiriendo el silencio para poder pensar y planear. Salí despacio de la entrada, esperando que alguien corriera a detenerme, pero la puerta permaneció cerrada y las risas continuaron. Conduje por la calle familiar, pasando por casas conocidas, la de los vecinos, el parque donde jugábamos de niños, la antigua escuela secundaria, siempre presente en el fondo de mis recuerdos. Al llegar a los límites del pueblo, apareció un cartel: ahora saliendo de León, vuelve pronto. No pude evitar reír ante la ironía. Volver era lo último que me importaba. La autopista se extendía ante mí, como una cinta de asfalto desvaneciéndose en la oscuridad. No tenía destino fijo, solo el deseo de alejarme lo más posible de León. A medida que las millas pasaban, sentí cómo se levantaba el peso de mis hombros. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. La injusticia, el resentimiento, esa constante sensación de no ser suficiente, los dejaba atrás. El camino era incierto, e incluso aterrador, pero era mío. Mis elecciones, mis consecuencias, mi vida. Mientras las luces de mi pueblo se desvanecían en el espejo retrovisor, esbocé una pequeña sonrisa. No se trataba de un final, comprendí, era un comienzo. El inicio de un nuevo capítulo, en el que ya no estaría definido por mi familia ni eclipsado por los logros de mi hermano. La noche transcurrió en soledad, en la autopista vacía salvo por algunos camiones. Conduje durante horas, hasta que el cansancio y el desgaste de la adrenalina se hicieron evidentes. Cuando los primeros rayos del alba asomaron en el horizonte, me detuve en un área de descanso. Apagué el motor y me recosté, abrumado por la magnitud de lo que acababa de hacer. Por primera vez en mi vida, estaba realmente solo. La idea me aterrorizaba y, a la vez, me llenaba de una extraña emoción. Mientras me dejaba llevar por el sueño, mis últimos pensamientos se centraron en el camino por delante. No sabía a dónde me llevaría, pero tenía la certeza de que, donde quiera que terminara, sería por mis propios términos. El punto de quiebre había pasado, y ya no había vuelta atrás, solo el futuro, hacia lo desconocido. Desperté con el estruendo de camiones y el primer sol matutino filtrándose por las ventanillas. Por un instante me desorienté, sin comprender por qué no estaba en mi cama. Luego todo volvió a mí, la discusión, la decisión, la fuga a medianoche. Me incorporé, frotándome los ojos y tratando de ignorar la rigidez en el cuello por haber dormido en el coche. El área de descanso cobraba vida. Familias en viaje estiraban las piernas, camioneros tomaban café de las máquinas expendedoras. Revisé mi móvil, sin mensajes ni llamadas perdidas. Quizá aún no se habían dado cuenta de mi ausencia, o me estaban dejando el espacio que necesitaba. No sabía cuál de ambas posibilidades dolía más. Arranqué de nuevo y me reincorporé a la autopista. El GPS me ubicaba en algún punto de la meseta de Castilla. Había recorrido más distancia de la que pensaba. Al integrarme al tráfico, comprendí que ya no tenía un destino fijo. Por primera vez en mi vida, no seguía un plan ni un horario. Esa idea era liberadora y aterradora a la vez. Conduje durante horas, observando cómo el paisaje cambiaba a mi alrededor. Las colinas onduladas dieron paso a la llanura de Castilla, y paraba únicamente para repostar y tomar algo rápido en algún bar de carretera. En uno de esos bares, cerca de una ciudad mediana, escuché a un grupo de amigos planear un viaje a una gran ciudad del norte. Por impulso, decidí unirme, ¿por qué no? No tenía otro rumbo. Las millas seguían pasando y, con ellas, mis pensamientos vagaban. Me preguntaba si Tomás ya se había percatado de mi ausencia, imaginándolo al descubrir mi habitación vacía y sintiendo la sorpresa de que su hermano menor se hubiese marchado de verdad. ¿Sentiría culpa? ¿Confusión? ¿O simplemente lo dejaría pasar, absorto en su propia vida? ¿Y mis padres?
¿Qué estarían pensando? ¿Habían llamado a la policía? ¿Denunciado mi desaparición? ¿O pensaban que solo necesitaba despejarme y volvería en 1 o 2 días? Esa incertidumbre me corroía, pero la aparté. No podía permitirme volver a ese mundo, no cuando acababa de saborear la libertad. Al cruzar hacia la siguiente provincia, el cansancio volvió a apoderarse de mí. Encontré un motel económico a la vera de la autopista y me registré para pasar la noche. La habitación era pequeña y algo polvorienta, pero comparada con otra noche en el coche, era un verdadero palacio. Me duché, dejando que el agua caliente se llevara la suciedad del camino y parte de mis dudas. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo desconocido, sentí una punzada de nostalgia. No extrañaba la casa de la que había huido, sino la idea misma del hogar, ese lugar donde uno se siente valorado. Dormí con ese anhelo resonando en el pecho. A la mañana siguiente, partí temprano rumbo a la gran ciudad, atraído por la promesa de un nuevo comienzo. Mientras conducía, empecé a planear. Debía encontrar trabajo, un sitio donde vivir. Contaba con unos ahorros, pero no durarían en una ciudad tan grande. Por primera vez, la realidad de mi decisión se hacía palpable. Esto ya no era un simple viaje por carretera, era mi vida. Llegué a la ciudad justo cuando el sol se ponía, con el horizonte delineado contra un cielo naranja. La vista me dejó sin aliento, este era mi nuevo comienzo. Encontré un albergue en el barrio de Wicker Park, pensando que sería más económico que un hotel mientras me orientaba en la ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de solicitudes de empleo y búsqueda de piso. Caminaba por las calles, maravillado con la energía que emanaba la ciudad, tan distinta a mi pueblo natal, más grande, más ruidosa, más vibrante, y sentí que podría desaparecer entre la multitud, reinventarme. Pero, con el paso de las semanas, el entusiasmo inicial se fue disipando. Las respuestas negativas se acumulaban, mis ahorros se agotaban y la soledad empezaba a hacer mella. Hablaba con otros huéspedes del albergue o con baristas en los cafés, pero nada sustituía la compañía de amigos o familia de verdad. Aproximadamente un mes después de haber llegado, una noche me encontré sentado a la orilla del lago, con el agua extendiéndose oscura e inmensa ante mí. Pensé en lo fácil que sería llamar a casa, tragar mi orgullo y pedir regresar. Pero incluso mientras lo pensaba, supe que no podía hacerlo. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado. En vez de eso, saqué mi móvil y marqué un número que había estado evitando. Sonaron 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Javier, ¿eres tú? Era Sara, mi mejor amiga del instituto. Nos habíamos distanciado tras la graduación, pero era la única que podía entenderme. Sí, soy yo, dije, con la voz quebrada. He hecho algo loco, Sara. Y así le conté todo, la herencia injusta, la fuga a medianoche, las solitarias semanas en la gran ciudad. Ella me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé se hizo un largo silencio. Ay, Javier, finalmente dijo, con una mezcla de preocupación y admiración en la voz. Siempre fuiste el valiente. Esa noche hablamos durante horas, poniéndonos al día. Sara estudiaba biología marina en California, y al hablar de sus clases y nuevos amigos, sentí una punzada de envidia, pero sobre todo gratitud. Gratitud por tener a alguien con quien hablar, alguien que conociera al Javier de antes sin juzgar al que había llegado. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. No conseguí un empleo de inmediato ni resolví todos mis problemas, pero ya no me sentía tan solo. Sara y yo empezamos a hablar con regularidad, y su apoyo me dio fuerzas para seguir adelante. Amplié mi búsqueda laboral, yendo más allá de los típicos trabajos de oficina. Empecé a aceptar trabajos esporádicos, pasear perros, dar clases particulares, incluso una etapa como mensajero en bicicleta. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas y me daba un propósito. Con el pasar de los meses, lentamente fui construyendo mi vida en la gran ciudad. Encontré un pequeño estudio en Logan Square, apenas lo suficientemente amplio para una cama y un escritorio, pero era mío. Hice amigos entre otros mensajeros, y comencé a asistir a noches de micrófono abierto en un café local. Y, poco a poco, yo cambiaba.
La ira y el resentimiento que me habían impulsado a abandonar mi hogar comenzaron a disiparse, reemplazados por una creciente autosuficiencia. Lo lograba por mí mismo, sin la ayuda ni el obstáculo de mi familia. No fue fácil, hubo noches en que me acostaba con el estómago vacío, días en que me cuestionaba si había cometido un error garrafal, pero también viví momentos de pura felicidad, ver el amanecer sobre el lago, reír con nuevos amigos con cervezas económicas, y la satisfacción de pagar mi propio alquiler por primera vez. 6 meses después de haber abandonado León, me encontré de nuevo en la orilla del lago. Era una cálida tarde de verano, la playa atestada de gente disfrutando del buen tiempo. Me senté en la arena, observando las olas y reflexionando sobre cuánto había cambiado. Pensé en mi familia, preguntándome qué estarían haciendo. ¿Habían seguido adelante? ¿Les hacía falta mi presencia? No había tenido contacto con ellos desde que me fui, hacía semanas que ni siquiera revisaba el móvil en busca de mensajes. Ese silencio dolía, pero también confirmaba lo que siempre había sospechado, los necesitaba más de lo que ellos me necesitaban a mí. Cuando el sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo con brillantes tonos rosados y naranjas, tomé una decisión. No volvería, no ahora, y quizá ni nunca. Pero tampoco dejaría que el pasado me definiera. Ya no era simplemente el hermano de Tomás o el chico con la caja de facturas. Yo era Javier, y estaba forjando mi propio camino en el mundo. Me levanté, sacudiéndome la arena de los pantalones, mientras la ciudad se extendía tras de mí, llena de posibilidades. Al día siguiente tenía una entrevista en una pequeña startup del centro. La próxima semana, mi primera clase de improvisación. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionado. Mientras caminaba de regreso a mi modesto piso, una sensación de paz se posó sobre mí. Aquella solitaria carretera había sido dura, pero me había conducido hasta este momento, hasta esta nueva versión de mí mismo. Y al adentrarme en las bulliciosas calles, comprendí algo, ya no me sentía solo, me sentía libre. La vida en la gran ciudad empezó a asentarse en un ritmo cómodo. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa tecnológica, nada ostentoso, pero suficiente para pagar las cuentas y darme un sentido de propósito. Mi diminuto apartamento en Logan Square comenzó a sentirse como un verdadero hogar, decorado con muebles de segunda mano y carteles de bandas locales que había descubierto. Incluso empecé a salir con alguien, Raquel, barista en el café al que me había convertido en cliente habitual. Era una tarde de martes, caminaba desde la estación de metro rumbo a casa, planeando mentalmente la cena que prepararía para Raquel. El aire estaba fresco, anunciando las primeras señales del otoño, y las calles bullían con la rutina de gente volviendo a casa tras el trabajo. Mi móvil vibró en el bolsillo, probablemente era Raquel confirmando nuestros planes. Pero al sacarlo, el nombre en la pantalla hizo que mi corazón se acelerara, mamá. Por un instante me quedé mirando el móvil, observándolo vibrar en mi mano. En los 8 meses desde que me fui, no había habido llamadas, mensajes ni correos. Ese silencio había sido ensordecedor, pero ya me había acostumbrado. Ahora, ver su nombre en la pantalla era un golpe inesperado. Con el dedo dudando sobre si contestar o no, parte de mí quería ignorar la llamada, mantener la barrera que había erigido entre mi antigua vida y la nueva. Pero otra parte, aquella que había estado suplicando ser escuchada, anhelaba oír su voz. Contesté. Hola. Y dijo mi voz, temblorosa y vacilante. Javier. La voz de mamá se colmaba de emoción. Oh, Javier, gracias a Dios que contestaste. El sonido de su voz, tan familiar y a la vez distante, me golpeó con fuerza. Me apoyé en un edificio cercano para mantener el equilibrio. Mamá, ¿qué sucede? Pregunté, intentando mantener la calma a pesar de la avalancha de emociones. Es tu papá, sollozó. Ha tenido un infarto. El mundo pareció girar. Mi padre, esa figura imponente que siempre había parecido invencible, estaba vencido por su propio cuerpo. Por un instante no pude articular palabra. Javier, ¿estás ahí? Me interrumpió mamá, devolviéndome a la realidad. Y sí, aquí estoy, logré decir. ¿Está bien? Está estable, respondió con voz agotada, pero fue muy cerca, Javier.
Él te está pidiendo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Después de todo este tiempo, tras el silencio y el dolor, él me llamaba. No sé si pueda, dije, sin poder detener las palabras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, cargado de palabras no dichas. Luego mamá volvió a hablar con voz más suave. Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros, dijo. Y sé que hemos cometido errores. Pero Javier, te necesitamos. Tu papá te necesita. Por favor, vuelve a casa. La palabra casa resonó en mi mente, despertando un torbellino de recuerdos y emociones. La casa en la que crecí, las cenas familiares, las discusiones, las risas. Esa injusticia que me había empujado a huir. ¿Podría realmente regresar a todo eso? Lo pensaré, finalmente respondí. Necesito tiempo. Está bien, dijo mamá, y pude percibir la esperanza en su voz. Solo, por favor, Javier. Te extrañamos. La llamada terminó, y me quedé en la acera sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La gente pasaba apresurada, inmersa en sus propias vidas, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Caminé de regreso a mi piso, con la mente embotada y olvidando todos mis planes para la noche. Apenas llegué, llamé a Raquel para cancelar la cena, inventándome una excusa de malestar. No podía enfrentar a nadie en ese momento, ni fingir que mi mundo no acababa de volverse del revés. Esa noche, paseé inquieto por mi pequeño apartamento, la mente desbordada. ¿Debía volver? ¿Podría enfrentar a mi familia después de tanto tiempo? ¿Y si lo hiciera, sería lo suficientemente fuerte para marcharme de nuevo? A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decirme que no iría y me dirigí al lago. Necesitaba espacio para pensar, para intentar comprender el torbellino de emociones que me embargaba. Las aguas agitadas reflejaban el tumulto de mis pensamientos. Caminando por la orilla, pensé en mi papá. A pesar de las tensiones y el dolor, seguía siendo mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, el que aplaudía más fuerte en mi graduación del instituto, el que, de alguna forma, intencionada o no, me hacía sentir que nunca alcanzaría sus expectativas. Pensé en mi mamá, en su voz llena de preocupación y esperanza. Y en Tomás. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Habrá asumido responsabilidades tras el infarto de papá o seguirá inmerso en su propio mundo? A medida que el día avanzaba, me encontré en una encrucijada. Podía quedarme en la gran ciudad y continuar construyendo la vida que había empezado, segura y cómoda, sintiendo que progresaba poco a poco en convertirme en quien deseaba ser, o podía volver, enfrentar a mi familia, confrontar los asuntos que me habían empujado a huir. Sabía que sería duro, quizá doloroso, pero tal vez, solo tal vez, podría conducir a una sanación. Cuando el sol empezó a ponerse, alargándose la sombra sobre la playa, tomé mi decisión. Saqué mi móvil y reservé un vuelo para la mañana siguiente a la provincia de León. Esa noche, mientras empacaba una pequeña bolsa, experimenté una mezcla de temor y determinación. Ya no era la misma persona que había huido en aquella noche meses atrás. Ahora era más fuerte, más seguro de sí mismo. Podía enfrentarlos en mis propios términos. El vuelo de regreso fue un torbellino de ansiedad y dudas, pero al aterrizar en el aeropuerto de León, sentí una extraña calma invadirme. Pase lo que pase, lo hacía por mí, no por ellos. Alquilé un coche en el aeropuerto y emprendí el conocido camino hacia mi pueblo natal. Mientras me acercaba, los recuerdos inundan mi mente, la escuela secundaria donde pasé 4 años sintiéndome invisible frente a los logros de Tomás. El parque donde jugábamos de niños antes de que la competencia y el resentimiento se apoderaran de nosotros. El pequeño bar donde tuve mi primera cita, nervioso pero lleno de ilusión. Finalmente, giré en mi calle. Las casas lucían igual de siempre, con céspedes cuidados y banderas ondeando al viento. Y allí estaba, la casa de mi infancia. El BMW de Tomás se encontraba en la entrada, junto al sedán de mis padres. Mi antiguo lugar de estacionamiento estaba vacío, como si hubieran estado esperándome para que lo ocupara de nuevo. Aparqué en la calle y me senté unos instantes, reuniendo el valor necesario. Tomé aire profundo y salí del coche,
caminando por el sendero familiar hasta llegar a la puerta principal. Antes de que pudiera siquiera tocar, la puerta se abrió de par en par. Mi madre, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba, me esperaba. Durante unos segundos, nos quedamos mirándonos, con 8 meses de silencio colgando entre nosotros. Sin pronunciar palabra, ella me abrazó. Al principio me tensé, pero poco a poco me relajé en su abrazo. Por sobre su hombro pude ver el salón. Tomás estaba allí, luciendo inusualmente serio, y en el sofá, pálido y demacrado pero vivo, estaba mi padre. Al cruzar el umbral, supe que nada sería sencillo. Había conversaciones que sostener, problemas por resolver. Pero por ese instante, en ese preciso momento, estaba en casa. Y, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos, cada uno a su manera. Entrar en la casa de la infancia se sintió como retroceder en el tiempo. El aroma familiar del ambientador de lavanda de mamá se mezclaba con el persistente olor a café. Todo lucía igual, el desgastado sofá de cuero donde papá solía dormitar mientras veía partidos de béisbol, el muro repleto de fotos familiares que narraban nuestras vidas. Las marcas en el suelo de madera dejadas por las carreras de nuestros cochecitos. Pero la atmósfera era distinta, tensa, cargada de palabras no dichas y emociones reprimidas. Mamá me condujo a la sala, apoyándome con el brazo como si temiera que desapareciera si la soltaba. Papá estaba allí, recostado en el sofá, luciendo más pequeño y frágil que nunca. Su rostro estaba pálido, las arrugas más marcadas, pero al verme, una chispa volvió a encenderse en sus ojos. Y Javier, dijo con voz áspera. «Has vuelto». Asentí, incapaz de articular palabra. Tomás se encontraba junto a la chimenea, y al cruzar nuestras miradas, vi en él una mezcla de alivio, culpa y algo más difícil de identificar. «Siéntate, hijo», dijo mamá, empujándome suavemente hacia un sillón. «¿Quieres agua? ¿Café?». Negué con la cabeza mientras me hundía en la butaca. El silencio se prolongó, pesado y incómodo, mientras sentía las miradas de todos evaluando los cambios que habían ocurrido en esos 8 meses. Había perdido peso, ganado algo de músculo por el trabajo de mensajero en bicicleta. Mi pelo había crecido un poco y llevaba ya una ligera barba, lejos del aspecto pulcro que mostraba bajo su techo. Finalmente, fue papá quien rompió el silencio. «Te hemos extrañado, hijo». Esas palabras, simples y llenas de significado, abrieron una compuerta en mi interior. Todo el dolor, la rabia, el resentimiento acumulado estallaron de una vez. «¿De verdad?», pregunté con un tono más cortante del que pretendía. Porque desde mi punto de vista, nadie notó mi ausencia. Mamá se estremeció, como si mis palabras la hubieran golpeado. «Javier, ¿cómo puedes decir eso? Estuvimos preocupados hasta el hartazgo, ¿en serio?». La interrumpí. Porque ni una sola llamada o mensaje preguntando por mí llegó. Fue necesario que papá sufriera un infarto para que alguien se dignara a fijarse. El silencio volvió a reinar. Podía ver en sus rostros la sorpresa, como si esperaran que regresara y todo se solucionara con un abrazo y un bienvenido a casa. Tomás dio un paso adelante, con la cara enrojecida. «Pensamos que necesitabas espacio. Después de todo lo sucedido». Solté una risa amarga, que resonó en la estancia. «¿Despacio? ¿Eso es lo que llaman dejarme con una caja de facturas mientras a Tomás le regalan un coche nuevo?». Papá intentó incorporarse con dificultad, haciendo una mueca de dolor. Dijo: «Nunca fue nuestra intención, nunca fue vuestra intención, papá». Interrumpí, dejando salir toda la frustración acumulada. ¿Nunca quisieron hacerme sentir que no importaba? ¿Que era solo un pensamiento secundario en comparación con el hijo dorado? El semblante de Tomás se oscureció. «Eso no es justo, Javier». «No tienes idea, ¿sabes que no es justo?». Me puse de pie, incapaz de contenerme. No es justo pasar la vida sintiéndome insuficiente. No es justo trabajar duro para recibir una montaña de deudas mientras tú te premiabas por hacer lo mínimo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles de ignorar. Mamá sollozaba en silencio, papá parecía destrozado y Tomás, enfadado, no sabía qué decir. «¿Tú crees que lo tienes tan difícil?».
y dijo Tomás con voz baja y tensa. No sabes lo que es vivir tratando de cumplir sus expectativas, sentir que un solo error lo derrumba todo. Lo miré, sorprendido por ver en él no al Tom despreocupado de mi recuerdo, sino a alguien con grietas en su fachada perfecta. ¿Quieren saber por qué me fui? Y dije, bajando la voz pero sin perder intensidad. No fue solo por el coche o las facturas. Fue por sentirme invisible en mi propia familia. Fue ver a Tomás recibir elogios por cada pequeño logro mientras mis esfuerzos se daban por descontados. Fue darme cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver en sus rostros la mezcla de realización, culpa y dolor. Parte de mí se sintió vindicado, al fin capaz de decir lo que había callado durante tanto tiempo, pero otra parte se lamentaba por el sufrimiento que veía reflejado en sus ojos. Papá fue el primero en hablar de nuevo, con voz cargada de emoción. Javier, no podemos deshacer el pasado, pero ¿podríamos empezar de nuevo? Intentar vernos de verdad esta vez. Lo miré, observando la esperanza y el temor en sus ojos, luego a mamá, cuyo rostro mostraba preocupación y amor, y a Tomás, quien parecía más vulnerable de lo que jamás lo había visto. No lo sé, dije con sinceridad. No puedo simplemente olvidar todo lo ocurrido. Pero, quizá podamos avanzar, poco a poco. La satisfacción en sus rostros se hizo evidente. Mamá tomó mi mano con ternura. Y eso es todo lo que pedimos, hijo. Una oportunidad. Mientras la tensión se disipaba y daba paso a una esperanza cautelosa, comprendí que ese regreso no era solo un retorno a casa, sino el inicio de algo nuevo. Había mucho por conversar, heridas por sanar, pero por primera vez en años parecía que quizá podríamos reconectar de verdad. Mamá se levantó para preparar té y Tomás ayudó a papá a acomodarse en el sofá. Mientras miraba a mi alrededor, las fotos familiares en la pared me recordaban momentos irrecuperables, pero junto a ellas se abría un espacio vacío, esperando llenarse de nuevos recuerdos y comprensión. La confrontación apenas comenzaba. Mientras me sentaba, rodeado de esa familia compleja, imperfecta y, a pesar de todo, amorosa, vislumbré un rayo de esperanza. Tendríamos un camino largo por recorrer, pero ahora, al menos, lo recorreríamos juntos. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de tensión y tímida esperanza. La casa parecía haberse adaptado a la nueva realidad. Nos movíamos entre nosotros como bailarines aprendiendo un compás incierto, con cuidado de no pisarnos los talones. Tomé una baja en mi trabajo en la gran ciudad y expliqué la situación a mi jefa, quien fue comprensiva y me animó a tomarme el tiempo que necesitara. Raquel también me apoyó, enviándome mensajes alentadores y dándome el espacio para resolver mis asuntos familiares. Papá se recuperaba lentamente, pasando la mayoría del tiempo descansando en la sala. Yo solía sentarme a su lado, a veces en silencio, otras veces conversando con cautela. Ambos intentábamos cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros, un pequeño paso a la vez. Una tarde, mientras veíamos un partido de béisbol, papá se volvió hacia mí con expresión seria. Y Javier, dijo, con voz aún débil pero decidida. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Lo miré, sorprendido. Aquellas palabras, que tanto había anhelado oír, me dejaron sin saber qué contestar. Has construido tu vida a tu manera, continuó. Eso requiere coraje. Más del que yo tuve a tu edad. Sentí un nudo en la garganta. Y gracias, papá, murmuré. Con torpeza, me dio una palmada en la mano. Lamento no haberlo visto antes, no haberte visto de verdad. En ese instante, mi padre dejó de ser la figura inalcanzable de mi infancia y se convirtió en un hombre imperfecto que hacía lo mejor que podía. No borraba el dolor del pasado, pero abría la posibilidad de un nuevo comienzo. Mi relación con mamá también empezó a evolucionar. Un día la encontré en la cocina, rodeada de álbumes de fotos. Al acercarme, vi lágrimas en sus ojos. ¿Estás bien, mamá?, pregunté suavemente. Ella sonrió entre lágrimas y señaló una imagen de mi feria de ciencias del instituto. ¿Recuerdas este día? Ganaste el primer premio, y estabas tan emocionado. Asentí, dejando que el recuerdo inundara mi mente. Lamento que en ese entonces no lo celebráramos como merecías,
dijo con voz llena de pesar. Deberíamos haberte aplaudido más. Me senté junto a ella, hojeando aquellas fotos que narraban momentos de mi vida, algunos vívidos, otros ya desvaídos. No podemos cambiar el pasado, mamá, pero quizás podamos hacerlo mejor en el futuro, afirmé. Ella apretó mi mano y sonrió. Eso me gustaría, hijo. Con Tomás, la relación era la más compleja de sanar. Años de rivalidad y resentimiento no se borraban de la noche a la mañana. Sin embargo, ambos estábamos dispuestos a intentarlo, aunque de forma torpe. Una tarde lo encontré en el garaje, trabajando en su BMW. Al verme, se limpió las manos con un trapo. Hola, saludó con cierto titubeo. Hola, respondí. ¿Necesitas ayuda? Con una leve sorpresa, asintió. Claro, pásame esa llave inglesa. Mientras trabajábamos en el coche, la conversación se abrió tímidamente. Hablamos de trabajos, de nuestras vidas en ciudades diferentes. Superficial al principio, pero era el inicio. Sabes, dijo Tomás, sin mirarme. Siempre te envidié un poco. Casi se me cae la herramienta. ¿Qué? ¿Por qué? Él se encogió de hombros, concentrado en el motor. Siempre parecías tan seguro de ti mismo. Tan claro en lo que querías. Yo sentía que simplemente seguía un camino impuesto, sin poder elegir de verdad. Sus palabras me impactaron. Todo este tiempo había estado inmerso en mis propios sentimientos de insuficiencia, sin considerar que él también libraba sus propias batallas. Creo que ambos hemos tenido nuestras luchas, dije en voz baja. Finalmente, Tomás alzó la vista y asintió. Sí, supongo que sí. No fue una solución mágica, pero fue el primer quiebre en el muro que habíamos construido. Conforme pasaron los días, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de regreso a casa. La ira que me impulsó a irme había disminuido, dando paso a una mezcla de arrepentimiento por el tiempo perdido, esperanza por el futuro y la firme determinación de construir algo mejor. Una noche, incapaz de dormir, me encontré en el patio trasero. La antigua casa del árbol donde Tomás y yo jugábamos de niños seguía allí, algo maltrecha pero en pie. Sin pensarlo, subí, adaptando mi cuerpo adulto al reducido espacio. Allí, rodeado de recuerdos, me hice una promesa de lamentar los años perdidos por malentendidos y heridas, pero sin permitir que ese pesar dictara mi futuro. De trabajar en sanar las grietas de nuestra familia sin renunciar a la independencia que había encontrado en la gran ciudad. De ser más honesto con mis sentimientos y expresar lo que me afectaba en lugar de dejar que el resentimiento se acumulara, y, sobre todo, de dar a mi familia la oportunidad de conocer al verdadero yo. Mientras yo me esforzaba por conocerlos a ellos. Con el fresco aire nocturno susurrando entre las hojas, una sensación de paz me envolvió. Sabía que el camino no sería fácil, habría más conversaciones difíciles, momentos de tensión y malentendidos, pero, por primera vez en años, veía un futuro lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno para todos. Sentados alrededor de la mesa, la conversación aún un poco forzada pero más cálida que antes, reuní el valor para decir, he estado pensando. Me gustaría quedarme un poco más, al menos hasta que papá se recupere. La sorpresa y la alegría se reflejaron en sus rostros. Mamá apretó mi mano. Nos encantaría, hijo. Pero, continué, quiero dejar claro que tengo una vida en la ciudad, un trabajo, amigos. No me mudaré para siempre. Quiero que mejore nuestra relación, pero necesito que comprendan que soy un adulto con mi propio camino. Papá asintió solemnemente. Lo entendemos, hijo. Agradecemos cada momento que puedas darnos. Tomás, en un gesto que me sorprendió, levantó su taza de café y brindó. Por los nuevos comienzos. Brindamos todos, sellando silenciosamente el compromiso de intentarlo y hacerlo mejor. Conforme terminó el desayuno y cada uno siguió con su día, sentí cómo se aligeraba el peso en mis hombros. La promesa que me hice en aquella casa del árbol era ahora mi brújula, guiándome hacia un futuro en el que el arrepentimiento conviva con la esperanza, y las heridas del pasado impulsen el crecimiento en lugar del rencor. Sabía que el camino por delante sería arduo.
reconstruir la confianza y el entendimiento requeriría tiempo y esfuerzo. Habría recaídas, momentos de frustración y viejos hábitos intentando resurgir. Pero al ver a mi padre descansando en el sofá con un libro, a mi mamá atendiendo su jardín, y a Tomás saliendo a correr, me sentí preparado para enfrentar los desafíos. La herencia injusta que me impulsó a irme me llevó a un viaje de autodescubrimiento. Ahora era el momento de utilizar lo aprendido para construir algo nuevo. No una familia perfecta, eso jamás fue real, sino una familia verdadera, en la que pudiéramos ser honestos acerca de nuestras fallas y sentimientos, apoyándonos mutuamente sin perder nuestra identidad individual. Al acomodarme en mi antiguo cuarto, ahora destinado a huéspedes pero que aún conservaba los ecos de mi infancia, sonreí para mí mismo. La historia de nuestra familia aún tenía muchas páginas por escribir, y esta vez, todos teníamos la pluma en la mano, dispuestos a escribir el próximo capítulo juntos.